2012 se celebra el centenario del nacimiento de Fernando Belaúnde Terry, una figura importantísima en la historia peruana del siglo XX. La sola mención de su nombre evoca el respeto por la democracia y por la honestidad. Fernando Belaúnde fue presidente del Perú en 2 periodos y además un extraordinario arquitecto, gestor del urbanismo moderno en nuestro país. Él amó entrañablemente al Perú, recorriendo su territorio pueblo a pueblo, conociendo a su gente y sus necesidades, y puso su talento profesional y su capacidad de gestión al servicio de las mayorías. Como homenaje a su persona hemos preparado 2 programas sobre su vida. En este primero les contaremos sus estudios de arquitectura en el extranjero, su vinculación a la UNI como docente, la vinculación de su familia con la vida política del país y cómo en el año 1956, con solo 43 años, se perfilaba como un político carismático, de verbo poderoso, representante de una innovadora fuerza política. Soy Norma Martínez, esto es Sucedió en el Perú. Político que tenía un gran verbo, tenía un dominio verbal oratorio superior, y tenía capacidad para crear una serie de figuras, a la gente la encandilaba, la hacía por ratos reír, por otros ratos llorar, la hacía sobre todo pensar. Ese es otro de los legados del arquitecto Belaúnde, la necesidad de que los peruanos estemos siempre enfocados, no tanto en las ideologías, sino en la construcción, no tanto en los debates de carácter ideológico, sino en la necesidad del desarrollo, y en la necesidad de conquistar siempre el Perú para los peruanos. Belaúnde Terry nació en Lima el 7 de octubre de 1912. Fue el tercer hijo del matrimonio conformado por los arequipeños Rafael Belaúnde Díez Canseco y Lucila Terry García. Su padre se había trasladado a la capital desde inicios del siglo XX para estudiar y hacer carrera en la administración pública. En el año en que nace su hijo Fernando, don Rafael era oficial primero de la Cámara de Senadores. Era un seguidor incondicional del también arequipeño Nicolás de Piérola. Incluso en los últimos años del califa, Rafael Belaúnde había sido su secretario personal. Sin embargo, el padre de Fernando Belaúnde no fue el primero ni el único miembro de la familia que participó activamente en la vida política peruana. Mi abuelo estuvo involucrado en la política también por mucho tiempo, fue un gran pierolista, y bueno, estuvo pues deportado en París, razón por la cual mi padre estudió su secundaria ahí. La familia de Fernando Belaúnde estuvo involucrada en política desde siempre.
Su padre, don Rafael Belaúnde Díez Canseco, fue un entusiasta partidario de Nicolás de Piérola y acérrimo opositor de Augusto B. Leguía. Luis Bedoya Reyes dice que Fernando Belaúnde aprendió de su padre el respeto por las libertades constitucionales y a luchar porque éstas se cumplan. Más adelante, don Rafael Belaúnde sería ministro de Gobierno y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Fernando Belaúnde Terry, Mariano Belaúnde de la Torre, fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo López de Romaña entre 1899 y 1900, durante el periodo que Basadre definiría como la República Aristocrática. Por el lado de su madre, su bisabuelo, el general Pedro Díez Canseco, fue presidente interino del Perú en 3 oportunidades durante el siglo XIX. Su tío, el hermano de su papá, Víctor Andrés Belaúnde, a quien se le rinde homenaje con esta estatua en la plazuela de San Pedro, ubicada entre los jirones Azángaro y Ucayali, fue también un intelectual y un político ampliamente reconocido, ministro de Relaciones Exteriores del Perú en 1957 y presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 1959 y 1960. Como vemos, la política le corría por las venas a Fernando Belaúnde. El pequeño Fernando estudió la primaria en el Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta, ubicado en el centro de Lima. Las fotos de aquellos años nos muestran a un niño sonriente y feliz, acompañado por sus padres y hermanos. En 1924, Augusto B. Leguía gobernaba el Perú. Rafael Belaúnde era un férreo opositor a la política autocrática de Leguía y sus afanes reeleccionistas. Por esta razón, estuvo preso en la isla San Lorenzo y luego partió junto a su familia al destierro en París. De esta manera, el pequeño Fernando cursó sus estudios secundarios en la Ciudad Luz entre 1924 y 1930. Fue un alumno travieso que tuvo que adaptarse a la rígida enseñanza francesa. La vida en París tuvo para él una serie de factores muy enriquecedores, pero creo que el principal, que es un factor no planeado, esas son las paradojas de la vida, ¿no? Fue el hecho de empezar a tener conciencia de ser peruano fuera del Perú. Entonces el Perú se vuelve un mito, ¿se da cuenta? Una cosa que se conversa en la mesa, después del almuerzo, después de la comida. Es el tema recurrente. Cada visitante que llega viene y cuenta cosas del Perú. En el destierro, Rafael Belaúnde incentivó siempre en sus hijos el amor por Arequipa y, por supuesto, por el Perú. El ejemplo del padre, hombre de fuertes convicciones democráticas, acompañó a Fernando Belaúnde durante toda su vida. El padre de Belaúnde influía mucho en el pensamiento de Belaúnde en cuanto a todo lo que significa, pues, el respeto a la democracia, los derechos humanos, en fin, el respeto a la persona. Y en eso fue un ejemplo y fue siempre un espejo donde el presidente se miraba, ¿no? Fernando Belaúnde salió muy pequeño del Perú, pero en el calor de su hogar siempre se mantuvo incólume el amor por la patria lejana. Las austeras casas en el extranjero fueron siempre una suerte de embajadas peruanas. En 1930, Rafael Belaúnde consiguió una plaza de profesor en la Universidad de Miami, donde se trasladó junto a su familia por 5 años. Eran años difíciles para los Estados Unidos, que acababan de sufrir la estrepitosa caída de la Bolsa de Valores de Nueva York.
Fernando Belaúnde, fue testigo de las medidas tomadas por el presidente norteamericano Franklin Roosevelt para salir de la depresión y dinamizar la economía. Una de ellas fue una audaz política de programas de vivienda. De hecho, a Belaúnde lo marcó esta influencia del presidente norteamericano en su posterior preocupación por la vivienda social. El día de los primeros 2 años del gobierno de Franklin Roosevelt y del New Deal, la gran transformación que Roosevelt significaba, de cómo sacó en base a un esfuerzo desarrollista y en base a un esfuerzo democrático los Estados Unidos de la recesión. Belaúnde ingresó a estudiar arquitectura, primero en la Universidad de Miami y luego en la de Texas, donde en 1935 se graduó de arquitecto. Sobre sus estudios en la Universidad de Texas, Belaúnde recuerda: encontré allí maestros generosos con el saber e indulgentes con la inmadurez juvenil. Gracias a ellos, pronto me sentí en Texas como un pez en el agua. Durante su estadía en los Estados Unidos, Fernando Belaúnde visitó los barrios pobres de inmigrantes mexicanos, demostrando desde aquellos años su interés por los problemas urbanos y sociales, relacionados principalmente a la vivienda. Mientras tanto, en el Perú, el gobierno de Leguía llegaba a su fin en 1930. Sin embargo, violentas rebeliones organizadas por el APRA en Trujillo y el asesinato del presidente Sánchez Cerro en abril de 1933 enturbiaban el panorama de la nación. Ese mismo año asumió el mando del país el general Óscar Benavides. El nuevo régimen designó a Rafael Belaúnde embajador del Perú en México. Otra vez, era momento de hacer maletas.